Les invito, hermanos, a que abramos nuestras Biblias en el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo número 16. El libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo número 16, y vamos a leer en esta ocasión del versículo 1 hasta el versículo 11. Dice la palabra del Señor. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Hasta ahí. Hermanos, esta vez, con la ayuda del Señor, vamos a ir analizando cada una de las copas que hemos leído. Así que esta vez no vamos a ver 3 encabezados, sino vamos a ver 5, cada uno correspondiente a las copas que hemos leído. Pero antes de ir a la primera copa, hermanos, quiero recordarles que toda esta visión se nos ha estado planteando desde el principio en referencia a las plagas enviadas a Egipto, como vimos el domingo pasado. Y esto para el castigo de los impíos endurecidos contra Dios. Y esto es necesario tenerlo en mente debido a que, como veremos, las copas que se van derramando guardan una semejanza muy cercana con las plagas que fueron también enviadas a Egipto, aunque no en el mismo orden. Vamos a encontrar que de las plagas enviadas a Egipto, algunas son mencionadas aquí, sin embargo, no guardan el mismo efecto del todo ni el mismo orden. Asimismo, estas 7 copas guardan también una relación muy directa, por no decir que íntima, con las otras 7 trompetas que ya vimos en el capítulo número 8. Por ejemplo, en cuanto a las 7 trompetas, la primera trompeta, cuando se toca,
viene un juicio que cae sobre la tierra. Cuando la primera copa se vierte, el área de afectación también es la tierra. Cuando la segunda trompeta se toca, el juicio cae sobre el mar. Así, de la misma manera, cuando la segunda copa es derramada, la afectación ocurre en el mar. Cuando la tercera trompeta se toca, los ríos y los manantiales son afectados, y así cuando la cuarta copa se derrama, los ríos y los manantiales también son dañados. Cuando la quinta trompeta se toca, el sol, la luna y las estrellas son afectados, y cuando la cuarta copa se derrama, el sol también es afectado. Cuando la quinta trompeta se toca, el pozo del abismo es afectado, y cuando la quinta copa se derrama, es el trono de la bestia. La sexta trompeta afecta al río Éufrates, y la sexta copa también afecta al río Éufrates, efectivamente. Y cuando la séptima trompeta se toca, hay relámpagos y granizo, y vamos a ver también que cuando la séptima copa se derrama, también hay relámpagos y granizo. Así que si ustedes observan, hay una semejanza casi idéntica en el área de afectación de estas dos visiones. Otra vez, esta semejanza está en el área de afectación, mas no necesariamente en la manera en la que afecta, sino el lugar en el que afecta. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos a medida que vayamos avanzando de copa en copa, y vamos a ver también un poco la similitud con la anterior. Así que vayamos a la primera copa, versículo 2. Estamos en el capítulo 16, versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Hasta ahí. La voz que dio la orden para derramar las 7 copas en la tierra, en el versículo 1, es la voz de Dios mismo, pues es Dios el que está dando la orden a todos sus ángeles para comenzar a ejecutar todos estos juicios. Esto de manera simbólica está representando una vez más que todas estas cosas que estamos por ver vienen directamente de Dios. Dios está enviando estas cosas por su propia mano y su propia voluntad. El versículo 2 nos dice que, igual que sucede con la primera trompeta, el ángel derrama su copa, vimos, sobre la tierra. ¿Se fijan? Pero podríamos preguntarnos, ¿por qué el efecto de esta copa es que venga una úlcera maligna y pestilente sobre los humanos si el contenido de la copa cayó sobre la tierra? Bueno, al igual que con la primera trompeta, el área de afectación es precisamente la tierra. La tierra como la principal fuente de alimento del ser humano. Y cuando se daña a la tierra, las consecuencias enseguida vienen sobre el mismo hombre. Cuando veíamos el toque de la primera trompeta, la cual afectó la tierra,
veíamos que dice que una tercera parte de la hierba verde se quemó, ¿se acuerdan? Y veíamos cómo primeramente el que haya sido la hierba verde quemada estaba afectando, vimos, las fuentes de alimento para el hombre. Y enseguida entonces esto afecta directamente al hombre. En este caso, esta copa que es derramada sobre la tierra está haciendo que las fuentes de alimento del hombre que proceden de la tierra le produzcan tales cosas. En la trompeta anterior, o más bien en la trompeta, en la primera, nos decía que una tercera parte de la hierba, ¿se acuerdan? Ahora, ¿por qué era una tercera parte solamente? Porque como veíamos, todas esas trompetas estaban afectando de manera específica solo un aspecto o una cantidad específica. Dios no tenía todavía el propósito de destruir total y completamente, sino solo la tercera parte que veíamos, que simboliza no necesariamente matemáticamente, sino es un símbolo de que es solo un área restringida y menor o pequeña en comparación de la totalidad. En esta ocasión, el área de afectación, que es la tierra, está siendo afectada completamente. De tal manera que las úlceras malignas y pestilentes que vienen a los hombres que tienen la marca de la bestia se producen a causa de la contaminación de la tierra. Ahora bien, no me malentiendan. Podríamos pensar que la tierra ya está contaminada al día de hoy por el hombre mismo. Sin embargo, esta copa de ira viene de Dios en este caso y producirá un daño tal que todos los que tienen la marca de la bestia serán afectados. Podemos pensar que el mismo hombre ciertamente está destruyendo la tierra y que esto está ocasionando entonces daños en la salud del hombre, etcétera, etcétera. Sin embargo, hermanos, esto que ocurrirá en aquel momento será un acto de intervención divina en donde Dios obrará que no haya lugar en la tierra sano de donde se pueda adquirir alimento que no cause, en este caso, estas úlceras malignas. Dice el comentarista Simón Kistemaker, lo cito, y dice así: la tierra que da alimento al género humano y de la que depende la gente para su bienestar y salud, se ve afectada por el contenido de la copa que se derrama sobre ella. El griego dice literalmente que el ángel derramó su copa dentro de la tierra. Ojo con este detalle. El significado de esto resulta evidente. Cuando la gente consume los productos de la tierra, sufren de úlceras dentro y fuera de sus cuerpos. Su salud se ve afectada por los alimentos que ingieren y la enfermedad los asola. Termina la cita. De manera entonces, hermanos, que el derramamiento de esta copa representa entonces grandes y graves enfermedades que vendrán de la misma tierra a través de la ingesta de sus productos. Estas úlceras no necesariamente serán de la manera que nosotros las imaginamos ahora o la manera que nosotros pensamos que es una úlcera o la traducción de lo que aquí se expresa como una úlcera. Sin embargo, con este término nosotros debemos entender cualquier enfermedad que causa aún una llaga como una especie de pústula, algo que supura mal
a causa de la ingesta, en este caso, de los alimentos que vienen de la tierra. Es decir, que estas úlceras serán grandes y graves enfermedades que vendrán de la misma tierra a través de esta ingesta. Esto es, que vendrán pandemias que herirán al hombre de maneras que nunca hemos visto hasta ahora y que causarán efectos que no hemos visto hasta ahora. Cuando nos sobrevino este virus que todavía no logra erradicarse hace 3 años, era algo completamente nuevo para el hombre y tal vez lo sigue siendo hasta cierto punto, y no había explicación y nadie podía entender lo que estaba pasando. Se ha tenido que hacer muchas investigaciones y gastar cientos de millones de dólares para poder descubrir un poco lo que está pasando. Pero en aquel tiempo, hermanos, vendrán pues estas enfermedades de la tierra misma. Y todas estas tienen el objetivo de ser, como decíamos, plagas terminantes, es decir, que tienen el objetivo de consumar la ira de Dios. En otras palabras, después de estas cosas, después de la manifestación de estas plagas, no habrá más, hermanos, no habrá más ni más grandes que estas, sino que serán las últimas y serán las mayores. Porque recuerden que estas son las plagas postreras, son los juicios finales en los que se está consumando la ira de Dios, por lo que poseen este grado de daño y este alcance en su daño. Pero veamos, hermanos, la siguiente copa, versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Miren aquí una vez más la semejanza con las plagas de Egipto. ¿Se acuerdan? Dice la palabra del Señor que cuando Moisés pone su vara sobre el río Nilo, todo el río se convierte en sangre. Y no se pone rojo como la sangre nada más, sino que se convierte de esa manera. Y veíamos en aquella oportunidad que esto no solo tenía afectación sobre los seres humanos, sino también sobre toda la fauna que habitaba y se movía en ese río. Ahora, aquí estamos viendo que esta copa se derrama y hace que el agua del mar, vimos, se convierta en sangre, dice, como de muerto. Sin embargo, esto no significa que va a ocurrir literalmente como en Egipto. No debemos pensar o esperar que el mar se va a poner completamente rojo. No, esto no necesariamente será así, sino que esto es un símbolo. El símbolo del mar convertido en sangre, primeramente trata de señalarnos el área de afectación. Esto es el mar. La copa anterior causó daños en la tierra y ahora esta lo hace en el mar. Cuando el Nilo se convirtió en sangre, les decía, no solo causó la muerte de los animales en la fauna del río, sino también de los que estaban fuera, de algunos o la mayoría de ellos, puesto que siendo el Nilo, en este caso, la fuente de agua, ¿de dónde es? De donde se va a beber.
De manera entonces que la afectación en este caso es mucho mayor. Y el efecto que esta copa produce, hermanos, es calamidad y devastación sobre el mar, de tal manera que, como ustedes lo leyeron, dice la Escritura que mueren todos los seres vivos que hay en el mar. Esto, hermanos, es algo impresionante, pues noten que aquí Dios está otra vez juzgando de manera directa y terminante, mientras que la segunda trompeta mató 1/3 de las criaturas del mar, ahí en el capítulo 8, versículo 8 y 9, la segunda copa aquí nos dice que mata a todos los seres vivos en el mar. Eso es impresionante, ¿no les parece? Recuerden una vez más, se está manifestando lo terminante de estos juicios. Esto significa entonces que al ocurrir estos eventos, habrá un colapso de las fuentes alimenticias relacionadas con el mar. ¿Y qué trae esto como consecuencia? Primero, que el consumo de la tierra se vea inevitablemente necesario, ya que el del mar no existe. Lo cual a su vez hará más dolorosa la primera copa. ¿Me siguieron? Pues algunos dirán, bueno, ya no podemos comer de los productos de la tierra, entonces vamos al mar y todo lo que pesquemos de ahí comemos, pues de aquí nos sustentamos. Es como si el primer ángel derramase su copa sobre la tierra, el hombre entonces comienza a experimentar esos dolores, esas úlceras y corre hacia el mar, porque ya no sirven las fuentes de alimento de la tierra. Entonces el segundo ángel derrama ahora su copa sobre el mar, de manera que el hombre ya no tiene más a dónde ir, más que a los alimentos dañados, en este caso de la tierra, que le están causando todas estas cosas, pues todos los animales que se podían contar en la tierra, en el mar, ya no están. Esto entonces, en segundo lugar, implica que habrá una hambruna en la tierra. ¿Se imaginan? Podríamos llamar la última y gran hambruna, puesto que las fuentes de alimento de la tierra ya no podrán permanecer y las fuentes de alimento del mar ya no están. Y por si el hombre quisiera de alguna forma zafarse de estas cosas e ir a los ríos y a los lagos a pescar, miren el efecto de la tercera copa, versículo 7. Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Miren, hermanos, cómo entonces aquí el daño sobre los ríos y las fuentes de las aguas viene a completar un cuadro de
completa calamidad sobre la humanidad. Un cuadro que tal vez para la mente del hombre en el mundo, ahora sí podría ser llamado apocalíptico. Un cuadro en donde ya no puede tomar nada de alimento del mar, ya no puede tampoco tomar alimento de las fuentes de agua dulce, y además las fuentes de agua dulce están convertidas en sangre. ¿Y de dónde vamos a tomar agua? Estas aguas también, como vemos, se están convirtiendo en sangre, lo cual sugiere que con esto también vendrán todo tipo de calamidades provenientes de las aguas dulces, y vendrán también todo tipo de calamidades que son extendidas a través de las aguas dulces o por la falta de ellas. La tierra en la primera copa está causando las úlceras malignas a los que tienen la marca de la bestia. El mar los está dejando ahora también sin alimento. Y ahora la tercera copa está haciendo entonces que no se puedan comer los animales que salen o provienen de estas fuentes, de los ríos y de las aguas dulces, de las fuentes de las aguas. Asimismo, las aguas mismas quedarán contaminadas en una forma que no se podrá beber de ellas sin recibir daños en la salud. Y no estamos hablando de daños de alguna que otra tosecita o cosas así. No estamos hablando, hermanos, de daños tan grandes y tan fuertes como para que el hombre luego blasfeme también de Dios. En la tercera trompeta, la amargura proveniente de las infecciones pandémicas y sequías tenía el propósito de ser otro llamado misericordioso de Dios al arrepentimiento de todos aquellos impíos. Pero las calamidades resultado de la tercera copa, hermanos, serán terminantes. Y si nos detenemos a meditar un poco, podremos concluir que en cada una de esas copas, hermanos, morirán miles o cientos de miles de personas o tal vez millones de personas. Y a medida que van cayendo o derramándose estas plagas, la cantidad de personas que va muriendo va en aumento, porque los juicios de Dios ahora ya son terminantes. Como vimos al principio, se está consumando ya la ira de Dios. El tiempo de la gracia se ha terminado. Ya no hay más oportunidad ni para la predicación del Evangelio, ni para el arrepentimiento. Por esta razón, estas plagas están afectando total y completamente a la tierra. Ahora bien, al escuchar este escenario caótico, alguien podría olvidar que todo esto está ocurriendo por la voluntad de Dios y que es completa y perfectamente justo. Todas estas cosas que vendrán, hermanos, vendrán por la voluntad de Dios y serán completamente justas. Y es por ello que la visión insiste una vez más en la justicia de Dios en todas estas cosas. Pues noten ustedes que luego de que el versículo 4 nos dice lo que pasa con las fuentes de las aguas, inmediatamente miren lo que sucede. Oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas.
por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y es importante, hermanos, estas palabras, porque, repito, al estar meditando en estas cosas, podríamos detenernos a pensar y a lamentar la condición y el estado de estas personas que están sufriendo esto. Sin embargo, la Escritura se adelanta, se apresura a ayudarnos a recordar que todo esto es justo, que todo esto está ocurriendo primeramente a aquellos que tienen la marca de la bestia y que está siendo total y completamente justo. Miren cómo estas mismas expresiones coinciden con las palabras del apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 6 al 9 dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Se dan cuenta de la declaración del apóstol? Aunque el mundo haya establecido su propio concepto de justicia, la justicia verdadera siempre será la de Dios. Pues el texto comienza diciendo: es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Se fijan? Es justo delante de Dios. Hoy en día el hombre, cuando escucha estas palabras, le parece que esto no es así. Dice: no, ¿cómo? ¿Cómo va a ser así? Tenemos que ser buenos, en su concepto de buenismo. Noten pues esa expresión: es justo delante de Dios. Y aunque alguno espantado diga: están diciendo que es buena la venganza y que Dios es un Dios vengativo, ¿entonces es buena la venganza? Pues el hombre dice lo opuesto, ¿no es así? El hombre hoy en día dice: no, es mala la venganza. Y hasta por ahí decían que la venganza nunca es buena. Mata el alma y ustedes ya saben qué más. Pero el hombre tiende a decir estas cosas, hermanos. Pero saben, respondiendo a la pregunta, ¿están diciendo que es buena la venganza y que Dios es un Dios vengativo? Sí, en el sentido correcto lo es. Pero no me malentiendan, déjenme explicarles un poco. Primeramente debemos tener claro lo que es venganza, porque para el hombre hoy en día, venganza es desquitarse airadamente, es decir, descontroladamente, desproporcionadamente, e ir a infringir todo daño que se le antoje hasta que satisfaga toda su furia. Pero eso no es venganza. La venganza es el pago retributivo o punitivo por el mal ocasionado. Y en ese sentido el término venganza es un término legal, no pasional. El término venganza es un término legal, es decir, ese
ese pago retributivo o punitivo por el mal que ha sido ocasionado. Es ese pago hecho en un tribunal, es decir, sentenciado en un tribunal. Los jueces, de hecho, los jueces de la tierra, están facultados para ejercer o dictar la venganza. Y en efecto, la dictan cuando dictan las penas a los criminales. ¿Qué es lo que están dictando? La venganza. Esa venganza. Así que no entiendan mal el concepto. Esta venganza de la que estamos hablando es ese pago. Ahora bien, lo que Dios ha prohibido a los hombres es vengarse los unos a los otros y no la venganza misma. Ojo con esto, Dios nunca prohibió la venganza por sí misma. Dios prohibió que nos vengáramos los unos a los otros, no la venganza. Pues dice Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. De manera que lo que se prohíbe no es la venganza en sí, pues Dios ha facultado al ser humano también para ejercer o ejecutar la venganza en sus organizaciones gubernamentales, es decir, en la manera que se organizan gubernamentalmente o judicialmente. Lo que el Señor ha prohibido es que cada individuo busque vengarse por sí mismo. El mandamiento entonces es dejar lugar a la ira de Dios, a la venganza de Dios, porque Dios lo dijo: mía es la venganza. Dios es el vengador, así es. Dios es entonces el único digno vengador. El hombre no debe ejecutar su propia venganza porque, en primer lugar, no está facultado para hacerlo. Estamos hablando de cualquier persona. Y segundo, porque no será justo al hacerlo. Cuando el hombre ejecuta su propia venganza, no va a ser justo. Por más que lo intente, no podrá ser justo. Siempre o se le pasará la mano o no hará completa justicia o restitución. Solo Dios es justo y perfecto. Y solo el creador y legislador de todo el universo posee tanto la facultad como la impasibilidad y justicia para ejecutar juicios perfectísimamente justos. Solo Dios posee esas características. En ese sentido, cuando los teólogos hablan de la impasibilidad de Dios, se refieren a que Dios no tiene pasiones como nosotros. Vaya, Dios no tiene arranques como nosotros, de ira, de esto o de lo otro, de las pasiones de los hombres. Dios no tiene esos arranques, sino que Dios es perfecto, es perfectamente justo, bueno y santo. Cuando Él va a ejecutar un juicio, lo hace con toda rectitud y perfección. Y es por eso que la voz que sale del altar en el versículo 7, miren, dice: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos
y justos. ¿Qué está diciendo allí el ángel que sale del altar? Este ángel está diciendo, no cabe duda, sin duda alguna, oh Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Noten que no solo son justos, sino que también son verdaderos. No hay en ellos ninguna mentira, ningún desvío, no hay en ellos ninguna cosa que pueda señalarse malo. Es decir, en el proceso no existe absolutamente ningún defecto de injusticia, de mentira o de maldad. Pues hoy en día en las leyes del hombre se impugnan los juicios porque el proceso se llevó mal o porque no se siguió el procedimiento o porque quién sabe cuánta cosa, y aunque es culpable, lo dejan ir libre. Pero Dios sí es justo y Dios no hará como los hombres. De manera que cuando Él está derramando todas estas copas, está siendo absoluta y perfectamente justo. Porque, como ya vimos, Dios ha llenado de bienes al hombre, le ha guardado, le ha alimentado, le ha sanado, le ha enriquecido, le ha dado todo lo que tiene. Pero el hombre ha continuado en su rebelión contra Dios y ha endurecido su corazón siguiendo en pie de guerra contra Dios y contra sus mandamientos. Así que todas estas cosas que están ocurriendo son completamente justas. Una de las cosas, hermanos, que más indigna aún a nosotros mismos como seres humanos, siendo tan faltos y carentes como somos, una de las cosas que más indigna es que nosotros busquemos o procuremos hacer el bien a otro, a otra persona, y le hagamos bien, le ayudemos, nos esforcemos, hagamos todo lo que está de nuestra parte, le demos todo lo que necesita, y que después de todo eso nos maldiga, nos escupa, nos traicione y nos aborrezca y nos calumnie y haga mal contra nosotros. ¿No es eso, hermanos, lo más indignante que hay? Pues eso es lo que el hombre ha hecho de Dios durante toda su vida. Ahora noten que la voz del versículo 7 sale del altar, pues el hecho de que sale del altar, noten que también exclama las mismas cosas que las almas de todos los que murieron por causa del testimonio de Cristo, ahí en el capítulo 6, versículo 10, que dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Se acuerdan cuando veíamos este clamor? Pues ahora la voz que sale del altar ya no está clamando que esta venganza venga, que esta justicia venga. Ahora esta voz está clamando y está diciendo, sí, es justo y verdadero lo que estás ahora haciendo. Entonces, pues que esta voz que sale de allí está relacionada con los santos, que cuando aparece por primera vez el símbolo del altar, están debajo del altar, es decir, está su sangre derramada por todos los incrédulos y los
que tienen la marca de la bestia. Por esta razón el apóstol decía, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Y por eso en los versículos anteriores dice el verso 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre. ¿Se dan cuenta? Aquí está entonces ejecutándose esa retribución por la cual clamaban los santos cuya sangre había sido derramada y que estaban allí debajo del altar. Pero vayamos a la siguiente copa, hermanos, que es la cuarta copa en el versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Hasta allí. Mientras la cuarta trompeta, cuando sonó, causó oscuridad en el sol, miren cómo cuando la cuarta copa se derrama, produce un efecto opuesto. Esto es, que intensifica el sol su calor al punto que quema a los impíos. Ahora, como les decía, el área de afectación es la misma, y aunque la manera de afectación es diferente, al final el efecto es el mismo también. En este caso, cuando la copa se derrama sobre el sol, dice que el calor del sol se intensifica al punto que quema a los impíos. Si el agujero de la capa de ozono aumentará, o el sol mismo aumentará su actividad, o alguna otra cosa así sucederá, nosotros no podremos o no podemos aseverarlo, hermanos, pero sí su efecto. No podemos asegurar de qué manera será, por cuáles medios será o por qué razones ocurrirá, pero sí podemos encontrar que su efecto es real, es verdadero. Quemará a todos los que tienen la marca de la bestia de una manera terminante. Es decir, que la primera copa causará grandes males y matará a algunos. La segunda copa causará otros grandes males y matará a otros. La tercera ocasionará también sus calamidades y matará a otros. Y la cuarta también se derramará y matará a otros más. ¿Me explico? Porque está siendo consumada la ira de Dios. Cada plaga derramada entonces se tomará su número de víctimas determinado e irá trayendo justicia a todos los que habrán llenado la medida de sus pecados, pues en ese sentido Dios también será absolutamente justo. Recuerden ustedes que ya veíamos cómo cuando el hombre ha llenado la medida de sus pecados, es decir, la medida que Dios en la eternidad ha determinado soberanamente para cada ser humano, el Señor entonces le llama a cuentas. De manera que aquellos que murieron o morirán por la primera copa serán los que habrán llenado la medida de sus pecados en ese momento. Los que morirán de la segunda copa la habrán llenado hasta ese momento y así sucesivamente. Pero noten que después de todo esto hay una férrea rebeldía de los hombres contra Dios, que aun cuando sufren bajo su mano, ni aun así se arrepintieron, sino que al contrario,
mantuvieron y aumentaron su oposición a Dios. Miren el versículo 9. Los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Es clara la intención del texto cuando dice el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Noten que pareciera como que si el texto quisiera decir que si se hubieran arrepentido, probablemente él habría disminuido su dolor. Pero no lo hicieron, sino que como el faraón se endurecieron y blasfemaron aún más contra Dios. Se endurecieron y todavía blasfemaron, continuaron blasfemando al Señor. Esta blasfemia también nos dice que ellos de alguna manera entendieron que estos castigos provienen de Dios y es por ello que blasfeman contra Él, porque entienden que esto no es necesariamente el producto de que ellos hayan dañado el sol, porque ¿cuándo el hombre llegará al sol? ¿O cuándo ocasionará algo en el sol? Se dan cuenta entonces que viene de Dios. ¿Y cuál es su respuesta? Noten, ¿arrepentirse? No, al contrario, en vez de arrepentirse, blasfeman contra Dios. Pero vayamos a la quinta y última trompeta que nos compete el día de hoy. En el versículo 10, dice el versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Hasta allí. Noten que todas estas 4 plagas que han sido derramadas hasta ahora están afectando a los elementos de la creación, a la tierra, al mar, a los ríos, las fuentes de las aguas y al sol. Ahora las plagas se enfocan hacia la bestia y derraman su ira sobre el corazón y centro del poderío de la bestia representado aquí por su trono. Pues dice el texto, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Podríamos nosotros preguntarnos, pero bueno, ¿no es el reino de la bestia un reino de tinieblas? El comentarista Kistemaker nos responde, y cito, esta oscuridad espiritual, escuchen con atención, esta oscuridad espiritual comenzó en el pasado, prosigue hasta el presente y está muy difundida. Por esta razón, los ciudadanos de este reino de tinieblas siguen mordiéndose la lengua debido a las angustias que experimentan. Viven inquietos, incómodos y llegan al agotamiento. La palabra griega ponos, que se traduce como dolor, significa esfuerzo grande del cuerpo y alma
que produce sufrimiento, pena y dolor. Esto es que la gente se muerde o literalmente en el original se roe la lengua para mantener control de sus funciones mentales y físicas. Si ustedes recuerdan, en la quinta trompeta dice la escritura que se abrió el abismo y del abismo salió un humo, ¿se acuerdan? Como de un gran horno. Y de allí salieron langostas, ¿se acuerdan? Que comenzaron a atormentar a los hombres. Y luego se nos habla de la cantidad de las langostas y de lo horrible de su tormento a través de los símbolos de su aspecto. De manera entonces que esto nos estaba simbolizando la forma en la que las acciones de la bestia misma manteniendo en tinieblas al hombre terminaban afectando la vida del hombre en sociedad, en familia y de manera personal. Es decir, que el efecto de vivir en tinieblas es maldad. El efecto de vivir en las tinieblas es desorden, injusticia. El efecto de vivir en las tinieblas es impunidad, insatisfacción. El efecto de vivir en las tinieblas es inseguridad, violencia, anarquía, caos y desesperación. ¿Cuáles son las razones por las que en nuestra sociedad y en todas las sociedades hay maldad, desorden, injusticia, impunidad, inseguridad, violencia, anarquía, caos, desesperación? Porque hay tinieblas, porque están bajo tinieblas, porque están dominados en este caso también por la bestia. Todas las sociedades de esta tierra deben reconocer que todos sus males y calamidades se deben a las tinieblas que imperan en ellas. No se debe a la falta de educación, como hoy en día se dice. Es que los males de la sociedad se remedian con educación. Vamos a educar a la gente y entonces habrá menos males. No, hermanos, los males de la sociedad se deben a que está sumergida en las tinieblas, porque pueden ser una sociedad completamente educada en los términos humanos y seguirá actuando conforme a las tinieblas. Así que todas las sociedades de esta tierra deben reconocer que cuando echaron a Dios de sus gobiernos, de sus instituciones, de sus sociedades, de sus escuelas, de sus familias y de sus personas, echaron toda luz y esperanza de bien verdadero y duradero. El hombre mismo se deshizo de la luz, la echó fuera para vivir en las tinieblas. Por eso nuestro mismo Señor Jesucristo nos dice en aquel gran texto, después de aquel gran texto famoso de que de tal manera amó Dios al mundo, ustedes se saben y todo mundo se sabe de memoria, pero luego nos dice unos versículos adelante, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Las sociedades entonces deben reconocer que el grado de maldad, de desorden, de injusticia, de impunidad, de inseguridad, de violencia, de anarquía y de caos que imperan en ellas
está en función de su alejamiento de Dios y de su verdad, lo que los interna entonces en más profundas tinieblas. Entre más lejos están de Dios y de su verdad, mayores problemas en la sociedad hay. Nótenlo, hermanos, tan solo obsérvenlo en cualquiera de las sociedades de este mundo. Las sociedades conocidas como primermundistas son sociedades, hermanos, que en su momento, la mayoría ya no ahora, pero que en su momento fueron países protestantes donde dominaba la verdad y la predicación de la palabra de Dios, y que ésta influyó desde las leyes, en las legislaciones y en la impartición de justicia. Pero las sociedades en donde no se fundamentaron en la palabra de Dios, en la medida en la que se alejaron de Dios y de su palabra, entonces es donde hay más desorden, es donde hay más maldad, donde hay más injusticia e impunidad. Como decía cierto pastor español, lo que debemos hacer es ir a pedir perdón a Hispanoamérica por haberles llevado una religión que les hundió, como a nosotros, en la oscuridad. Así que se alejan las sociedades de Dios, crecen las tinieblas y la maldad. Y esas tinieblas entonces ocasionan grandes daños. Toda la violencia que vemos en nuestro país, hermanos, no se debe a la falta de educación de los narcos. Muchos de ellos son abogados, licenciados y cuanta cosa. No se debe a la falta de educación. Al contrario, la razón por la que han librado la justicia y han crecido tanto es porque muchos de ellos son profesionales y se dedican a ejercer sus profesiones en el hampa y en la maldad. Así que la razón por la que hay tanta violencia en nuestro país, hermanos, no es por la falta de educación, sino por la oscuridad y las tinieblas que imperan, por la medida en la que nuestro país se ha alejado de Dios. Y esto, hermanos, se refiere al Dios verdadero, no a esas figuras falsas de falsa religión que hay en nuestro país. Pues si vamos a las encuestas, vamos a encontrar que casi el 90% del país son católicos o se declaran católicos, dicen creer en Dios. Y miren cómo están. Pero noten pues que ahí se encuentra la persistencia de las sociedades en rebeldía y su endurecimiento. Miren el versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por los dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El hombre está experimentando toda esta clase de males, y aún que lo hace, aún no se arrepiente. Ellos siguen diciendo: apártate de nosotros, déjanos a nosotros resolver nuestros propios asuntos, le dicen a Dios. La religión a la religión, dicen, y la política a la política. Dicen también: la religión a la religión y la educación, eso es aparte.
La religión a lo suyo y la economía y todo lo demás, eso no tiene nada que ver con la religión. Y el hombre se ha apartado así de Dios, ignorando que no existe una cosa en la sociedad ni en los gobiernos que no tenga que ver con Dios y con la religión. Y aun después de tantas calamidades siguen blasfemando contra Dios en vez de arrepentirse. Y no solo eso, sino que aún más, después de todas estas blasfemias, se disponen enseguida a hacerle guerra, como veremos en el derramamiento de la siguiente copa. Pero eso lo vamos a ver con la ayuda del Señor el próximo domingo. Oremos, hermanos, al Señor.